Bueno, mirad, vamos a empezar el siguiente tema de metálicas, ¿de acuerdo? Es la resistencia a flexión, ¿de acuerdo? Y ahí vamos a estudiar otro fenómeno, ¿de acuerdo?, de inestabilidad, que es el pandeo lateral, ¿de acuerdo? No hay que confundirlo con el pandeo a compresión que ya vimos en el tema anterior, ¿vale? Bueno, mirad, ya sabéis que el temario, ¿de acuerdo?, de metálicas, ¿de acuerdo?, a nivel de comprobaciones, ¿de acuerdo?, se refiere a solicitaciones. Es decir, en el tema anterior vimos las solicitaciones asiles y ahora lo que vamos a ver, ¿de acuerdo?, son el momento flector, es decir, aquellas secciones que estén sometidas a un momento flector, ¿vale? Con lo cual vamos a empezar por estudiar lo que es la resistencia a flexión. Mirad, para cualquier sección transversal, el valor de cálculo del momento flector, es este de aquí, deberá cumplir de que tiene que ser menor o igual que un término que vamos a denominar la resistencia de cálculo de la sección a flexión. ¿Vale? Esa resistencia de cálculo de las secciones a flexión va a ser para secciones clase 1 o 2. Ya sabéis que nuestras secciones se clasificaban, ¿de acuerdo? Tiene una clasificación. Hay 4 clases diferentes, 1, 2, 3, 4, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que ya sabéis que ya comentamos que la clasificación, la clase más habitual serían las del tipo a lo máximo 1 y 2, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces para secciones clase 1 y 2, ya sabéis que eso de todas formas lo tenemos en la tabla de Hacerlor, ¿de acuerdo? La clase a la que pertenece un determinado perfil viene dado por esta expresión. El WPL es el módulo resistente plástico de la sección, es decir, un dato que vamos a poder tener disponible en las tablas, ¿de acuerdo? El límite elástico del material y el coeficiente de disminución de resistencias, el gamma M0, ¿vale? Cambiará si la sección es de clase 3, pero ya os he dicho que no es muy habitual. En ese caso, en vez de utilizar el módulo resistente plástico, utilizaremos el módulo resistente de la sección. Es este de aquí y ese es el módulo resistente de la sección. También estará en las tablas de Hacerlor, con lo cual digamos que esos valores los vamos a tener disponibles en las tablas, ¿vale? Con lo cual, para la comprobación de flexión, para comprobar que una sección soporta el flector al que está sometido, simplemente habrá que hacer esas dos comprobaciones que serán igual de sencillas que las que hacíamos con el axil, ¿vale? Pero mirad, el flector también va a producir otro efecto diferente, del cual vamos a tener que también realizar una comprobación. Se trata del pandeo lateral. Mirad, el pandeo lateral es un fenómeno de inestabilidad. Esto es importante porque ya sabéis que en ese caso tenemos que utilizar los valores de cálculo de estabilidad, que puede darse en vigas a flexión, en las que la parte comprimida de la viga pandea saliéndose del plano de flexión, siendo sujetada por la parte traccionada, lo que origina movimientos transversales fuera del plano de flexión y torsión. A ver, mirad, hemos intentado esquematizar lo mejor posible, de acuerdo, aquí en un dibujillo. Tenemos una viga sometida a una flexión, ya veis a unos momentos, de acuerdo, finales, a unos momentos ahí en los extremos, de tal forma que cualquier sección del interior, cualquier sección transversal de la viga, tendrá pues un diagrama de tensiones similar a este que hemos dibujado, ¿vale? A ver, lo que nos interesará será que hay una parte comprimida y hay una parte traccionada. En este caso la parte comprimida es la parte superior, ¿de acuerdo?, la que está aquí dibujada, de acuerdo, en negro. Y claro, si esa zona está comprimida, todas las fibras, ¿de acuerdo?, que estén comprimidas en esa región podrán sufrir un pandeo, ¿de acuerdo?, parecido, similar, ¿de acuerdo?, al pandeo que ocurría, ¿de acuerdo?, por compresión en elementos que estaban sometidos a un esfuerzo así, ¿vale? Con lo cual, realmente lo que va a suceder va a ser que nuestra viga, que estará, de acuerdo, rígidamente unida, de acuerdo, en la parte inferior, de acuerdo, en los dos soportes de aquí abajo, de acuerdo, sin embargo ya veis que sus fibras superiores se saldrán fuera del plano
en el que se encontraba originalmente la viga y se producirá, repito, lo que denominamos un pandeo lateral, ¿vale? Respecto a la posición original que ocupaba, habría un desplazamiento. Bueno, pues tendremos que evitar, ¿de acuerdo?, la posibilidad de que exista ese desplazamiento. Es decir, digamos que nosotros lo que vamos a intentar es, igual que en el tema anterior, evitar, ¿de acuerdo?, en este caso, el pandeo lateral, ¿vale? Mirad, este pandeo afecta especialmente a perfiles abiertos, ¿de acuerdo?, con poca inercia de torsión, que flectan en su eje fuerte y tienen mucha mayor inercia, ¿de acuerdo?, en el eje Y que en el eje Z, ¿de acuerdo? Se trata, por tanto, de una inestabilidad, ¿de acuerdo?, que es muy habitual en perfiles IH, que son fundamentalmente los que nosotros vamos a trabajar, es decir, los perfiles IP, los perfiles IPN y los perfiles HE de las distintas tipologías. Fundamentalmente es el HEB, ¿de acuerdo?, pero también están los HM, los HA, etc., ¿de acuerdo? Con lo cual, fundamentalmente se va a producir, ¿de acuerdo?, en vigas que contengan alguno de estos perfiles. ¿Qué comprobación vamos a realizar? Bueno, pues la comprobación que vamos a realizar para evitar el pandeo, repito, siempre lo que intentamos es evitar el pandeo lateral, se va a cumplir otra vez una desigualdad, ¿vale? Donde, ya veis que el término que está a la derecha es la resistencia de cálculo a flexión frente a pandeo lateral. Es el M con subíndices BR. El análisis es bastante similar al que ya habíamos realizado, ¿de acuerdo?, en el pandeo por compresión, ¿de acuerdo? De hecho, mirad, las expresiones para esa resistencia son, para clase 1-2 dependerá de un coeficiente, que es el coeficiente de reducción a pandeo lateral, similar al coeficiente que teníamos en compresión, el módulo plástico en el eje Y, que tenemos de la tabla, y el límite elástico. Como se trata de un fenómeno de inestabilidad, ya sabéis que en este caso utilizaremos el gamma M1, ¿vale? Lo que sucede es que ya sabéis que el gamma M0 y el gamma M1 para el acero son iguales, con lo cual no va a haber ninguna distinción, ¿vale? Y al igual que la resistencia a flexión, para secciones clase 3, repito, no muy habitual, pero lo hemos definido, luego porque en la norma aparece hasta clase 4, lo que pasa es que a nosotros en nuestros problemas pues no va a aparecer. Será que pues será el módulo resistente, ¿vale? En vez del módulo plástico, el módulo resistente. Todo lo demás será igual. El coeficiente de reducción a pandeo lateral se va a obtener de una forma muy similar, de acuerdo a la del pandeo por compresión. Fijaros que esta expresión, a partir del phi, es idéntica. Y la expresión del phi a partir de la esbeltez y el coeficiente de imperfección también es exactamente la misma, ¿de acuerdo? Simplemente ya veis que se le va poniendo los subíndices LT para distinguir el pandeo por compresión del pandeo lateral, que son dos fenómenos diferentes, ¿de acuerdo? Alfa, por tanto, esto sería, tanto alfa como lambda llevarían LT, alfa LT, esto sería alfa LT, y esto sería lambda LT, ¿vale? Lambda LT. Lo mismo, sería el coeficiente de imperfección a pandeo, ¿de acuerdo?, en el pandeo lateral, y la velocidad relativa a pandeo lateral. El coeficiente de imperfección y la curva de pandeo correspondientes se obtienen de la siguiente tabla. Es una tabla similar, ¿de acuerdo?, a la que teníamos entonces, pero más sencilla. Ya veis que en este caso solamente distinguen, ¿de acuerdo?, entre perfiles en doble T, ¿de acuerdo?, perfiles armados, ¿de acuerdo?, perfiles laminados en doble T, perfiles armados y otros elementos. Es decir, ahí entraría a formar parte cualquier otro perfil que no se correspondiese con los dos primeros, ¿de acuerdo? Aquí tenéis las diferentes curvas de pandeo y aquí ya tenéis los coeficientes de imperfección que vamos a utilizar, ¿vale? Vamos a la parte, digamos, interesante. Mirad, ¿cómo vamos a calcular la esbeltez relativa? Porque eso sí que es totalmente diferente. Mirad, la esbeltez relativa frente al pandeo lateral se obtiene con esta expresión. Arriba tenemos un módulo
lo mismo que antes, mirad, los módulos se van a ir repitiendo. Es decir, lo que hemos denominado como WI es, para secciones clase 1 y 2, es el módulo plástico. Y para secciones clase 3 es el módulo resistente. La tensión elástica, de acuerdo a la tensión del límite elástico, y el denominador es MCR, es el momento crítico elástico del pandeo lateral. Ese va a ser, digamos que, nuestro parámetro importante en este caso, ¿vale? Con lo cual, nuestro objetivo va a ser calcular este momento crítico. Todo va a depender de ese momento crítico. En los casos en los que los apoyos de una barra impidan su deformación por torsión, los apoyos normales que nosotros tenemos de acuerdo en las vigas, y si la carga actúa en el eje de la barra, que también será de acuerdo a la situación ordinaria, el momento crítico se puede determinar según la siguiente expresión. Ese momento crítico va a ser la raíz de dos momentos, dos componentes de ese momento, donde mirad, la primera, el MLTV, es la componente del momento crítico que representa la resistencia por torsión uniforme de la barra. Es decir, es una componente del momento crítico que se obtendrá mediante esta expresión. Oye, vuelvo a recordar lo mismo que os comenté de acuerdo en el tema anterior, ¿de acuerdo? Todo esto se trata de acuerdo puramente de recetarios, ¿vale? Son recetarios, aquí la verdad no se llega a explicar nada, intentamos entender, ¿de acuerdo?, de qué trata el fenómeno de inestabilidad, en este caso el pandeo lateral, es decir, que las fibras superiores, las fibras esas que están comprimidas, se salen del plano de la directriz de la viga, que contiene la directriz de la viga, ¿vale? Pero en todos los demás cálculos no se pretende, de acuerdo a analizar, digamos que analizar nada concreto. Lo que queremos, de acuerdo, simplemente es ir obteniendo una serie de parámetros de cálculo que nos permitan, de acuerdo, calcular finalmente la resistencia, de acuerdo, de pandeo lateral, ¿vale? Bueno, pues mirad, estaba diciendo que la primera componente, el MTV, viene dado por esta expresión, donde simplemente vamos a ir comentando los diferentes elementos que aparecen en esa expresión. Es decir, C1 es un factor que depende de las condiciones de apoyo y de la ley de momentos flectores que solicita la viga. Se obtendrá con la tabla adjunta. Explico. Aquí os he puesto una tabla donde aparecen, de acuerdo, los valores de C en función de los tipos, el tipo de apoyo. Mirad, aquí tendríamos, por ejemplo, una viga biapoyada, que será digamos que la forma más común de apoyo, ¿de acuerdo? Y después aquí lo tenemos un diagrama de flectores parabólico, ¿de acuerdo?, debido a esa carga distribuida. Bueno, pues en ese caso el coeficiente C1 valdrá 1,13. Simplemente habrá que intentar acoplarse a alguno de los casos que nos aparecen, de acuerdo, en la tabla. De todas formas, esta tabla está extendida, Esta tabla, de acuerdo, la dejaron ellos el año pasado o el otro, no me acuerdo, hace un par de años, y está extendida con respecto a la que aparecía en la norma. Porque es verdad que con la de la norma no había forma de hacer nada, con la de la norma es tan escueta y, en fin, es tan compleja que no venían los casos tan detallados como aquí, con lo cual ahora están utilizando esta gráfica, o sea, esta tabla, y es la que realmente nosotros vamos a emplear, ¿vale? Vale. Siguiente. El LC. A ver, repito, estamos simplemente describiendo cada uno de los elementos que aparece aquí. El C1 ya lo tenemos y ahora vamos al LC. ¿Vale? LC es la longitud de pandeo lateral. La longitud de pandeo lateral. En nuestro caso es mucho más sencilla que la longitud de pandeo que utilizamos, de acuerdo, en compresión, porque simplemente es la distancia, de acuerdo, entre apoyos, nada más. ¿De acuerdo? Es decir, es la distancia entre apoyos que impiden el pandeo. Cuando tengamos una viga de una determinada longitud, con unos apoyos, bueno, pues en ese caso coincidirá con la longitud propia de la viga. Es tan sencillo como eso.
G os sonará de haberlo visto anteriormente en elasticidad y tal, porque es el módulo de elasticidad transversal, ¿de acuerdo? O módulo de rigidez, ¿de acuerdo? De todas formas, mirad, para el acero, G es el módulo ion partido 2,6, con lo cual no hace falta proporcionar ningún valor específico para esto, simplemente el módulo ion, que sí que lo conocemos, ¿de acuerdo? Que son 200.000, ¿de acuerdo? Pues se divide por 2,6 y ese sería el módulo de rigidez. Y los otros dos elementos, ¿de acuerdo? Hay uno que sí que lo conocemos, el IZ es el momento de inercia de la sección respecto al eje Z, lo podremos obtener de las tablas de Ferlor, y el IT es la constante de torsión uniforme, ¿de acuerdo? Este es mucho más complicado de explicar porque vosotros no habéis visto el fenómeno de torsión. Es una especie de momento de inercia respecto a la posible torsión de un elemento. De todas formas, ese parámetro también está en las tablas de Ferlor y por tanto, digamos que de aquí todos los parámetros, ¿de acuerdo?, están en la tabla de Ferlor o bien en la tabla esta de los valores de C1 que hemos proporcionado, con lo cual aquí no habrá ningún problema en hacer ningún cálculo detallado de cada uno de estos elementos, ¿vale? Ya tenemos, por tanto, una de las componentes, ¿de acuerdo? Hemos hablado de esta componente de aquí, el MLTV, este de aquí, y los elementos que lo componen. La otra, el MLTV doble. Bueno, pues esa es la componente del momento crítico que representa la resistencia de torsión no uniforme. Viene determinada por la carga crítica elástica de apandeo del soporte comprimido del perfil. Es decir, este soporte está formado, es una zona, de acuerdo, de la sección de la viga, que está formada por el ala que está con presión y la tercera parte de la zona comprimida del ala, la que corresponde a la parte que está pegada al ala, es decir, la ala adyacente de acuerdo al ala comprimida. Es decir, el concepto es un poco complejo, ¿de acuerdo? Pero simplemente es que hay un radio de giro que corresponde a esa sección, es decir, digamos que aquí nos interesa una sección muy concreta que contiene el ala del perfil que está comprimida y la tercera parte de la zona comprimida del alma que es adyacente a esa ala, ¿de acuerdo? Porque de ahí vamos a obtener un radio de giro, ahora lo explicamos. Mirad, la expresión del MLTW es esta, ¿vale? Donde el primer término, ¿de acuerdo?, es el módulo resistente elástico de la sección, esto ya lo habíamos comentado anteriormente, el pi cuadrado, el módulo de ion, la longitud de pandeo, todos esos términos los conocemos, el C1 que es el mismo que teníamos antes, y repito, lo que aparece como novedoso teóricamente es el cuadrado de un radio de giro, ¿vale? Esto sí que os lo he definido aquí para que lo tuviéramos claro. El IFZ es el radio de giro con respecto al eje de menor inercia de la sección del soporte formado por el ala comprimida y la tercera parte de la zona comprimida del alma adyacente a la ala comprimida. Esa es su definición. Es el radio de giro de un trozo de la sección, ¿de acuerdo?, que contiene, vuelvo a repetir, el ala que está comprimida, ¿de acuerdo?, y la tercera parte de la zona comprimida del alma. Dificultad, bueno, pues es el único parámetro que no aparece en las tablas de Ferlor. En las tablas de Ferlor ese parámetro no está, ¿de acuerdo? ¿Qué significa esto? Bueno, pues significa que tendrán que proporcionarnos algunos datos, ¿de acuerdo?, en el problema, para que lo podamos calcular, ¿vale? De todas formas, os voy a dar una tabla alternativa donde se aparece que ellos la han dejado. Lo que pasa es que esa tabla alternativa tiene muy pocos perfiles, ¿de acuerdo? Es decir, lo tendremos calculado, pero para muy pocos perfiles, ¿vale? Bueno, mirad, ya estáis viendo, ¿de acuerdo?, que las dos componentes del momento crítico, estas dos de aquí, serán la base del cálculo de todo. Es decir, se supone que nosotros tenemos que calcular las dos componentes del momento crítico, luego calcularíamos el momento crítico y con eso iríamos a calcular la esbeltez apandeo-lateral, ¿de acuerdo? Y seguiríamos, ¿de acuerdo?, con el valor de phi y después con el coeficiente de reducción, ¿vale?
Pero mira, estamos diciendo que las componentes, estas dos componentes que hemos visto, son un poco complejas. La primera, el MTV, tiene un montón de términos, aunque los tengamos en las tablas, ¿de acuerdo? Y la segunda que hemos definido, aunque contiene menos términos, ya hemos dicho que aparece un término que es el radio de giro, de ese soporte, ¿de acuerdo?, del que hablábamos, de la zona comprimida, etcétera, etcétera, que además no aparece en las tablas de Fermat, ¿de acuerdo? Con lo cual, esto es una posibilidad, pero habitualmente lo que vamos a hacer es utilizar expresiones simplificadas para la obtención de estas dos componentes. ¿Me explico? Mirad, las expresiones de los dos componentes del momento crítico pueden simplificarse de esta forma. Mirad, el MLTV se puede expresar como, fijaros que aquí aparece, la primera en esta expresión como he puesto aquí, sí que aparece la longitud de pandilla lateral y la constante C1, eso no será falta, ¿de acuerdo? Y después, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues todo lo demás que aparecía, por aquí, ¿de acuerdo? Es decir, el módulo de rigidez, el módulo de torsión, el IZ, todo eso, ¿de acuerdo?, está incluido en un solo coeficiente que ellos han llamado BLTV. ¿Vale? Y han hecho exactamente lo mismo. Perdonad, aquí hay una rata. Perdonad. Esto está mal, ¿eh? Esto aquí no tiene que estar. Lo intentaré corregir ahora, ¿de acuerdo? En el PDF, que no lo tengáis en el PDF. Han hecho lo mismo con la otra componente del momento crítico, es decir, C1 partido de la longitud de pandeo lateral al cuadrado y de nuevo otro coeficiente que es BLT. Se supone que si nosotros tenemos la posibilidad de disponer de esos coeficientes, el cálculo de los... no tenemos que realizar el cálculo de ese mogollón de parámetros que aparecían en las expresiones, ¿de acuerdo? Bueno, pues mirad, estos coeficientes se facilitan en las siguientes tablas para los perfiles más comunes. Cuidado, solo para los perfiles más comunes, ¿de acuerdo? Donde también se encuentra el radio de giro S, que no aparecía en las tablas de Fermat, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenéis, os he puesto las tablas que ya os habían dejado. Tablas de pandeo lateral, esta por ejemplo es para perfiles IP, están definidos ahí las constantes para que se tengan claras, y ya veis que aparece, ¿de acuerdo?, el radio de giro S que yo os comentaba, y después los valores de BLTV y BLTW. Con lo cual, si el perfil que estamos analizando es de esta forma, pues el cálculo, de acuerdo, se nos simplificará mucho, porque solamente tenemos que disponer de los coeficientes de aquí. ¿Vale? Tablas de este tipo, bueno, pues las tablas de este tipo están reducidas, me explico, solamente están los perfiles IP, los perfiles IPN y los perfiles HM, nada más. Aquí está el IPN, y el HB que tenéis en la siguiente hoja, os he puesto los tres. Ellos solamente han facilitado esos, ¿de acuerdo? Y además no hay posibilidad de encontrar esto así habitualmente por la red ni nada parecido, ¿de acuerdo? Solamente había de otra universidad, ¿de acuerdo? Hay una especie de prontuario, de acero, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y justamente vienen estas tablas, con lo cual me da la impresión de que están sacados, ¿de acuerdo?, de ahí, repito. Es simplemente para la obtención de los coeficientes BLTV y BLTV doble, pero ya veis que solamente sirve para esos tres tipos de perfiles. Cualquier otro lo teníamos que calcular con las expresiones desarrolladas, es decir, tenemos que recurrir a las expresiones que hemos puesto desarrolladas. ¿Vale? Es verdad que en la mayor parte de perfiles que nosotros utilizamos, de acuerdo, son de ese tipo, son IP, IPN y HB, con lo cual lo normal es que el ejercicio que saque en el examen se refiera, de acuerdo, a estas expresiones, y por tanto podemos utilizar alguna, ¿de acuerdo?, de las tres tablas que tenemos disponibles, ¿de acuerdo? Tenemos tres.
¿vale? Con lo cual el cálculo nos será bastante más sencillo. Vale. La verdad es que este cálculo de resistencia, de acuerdo, por un lado a flexión y por otro lado a pandeo lateral, no es nada complejo siempre que lo llevemos a perfiles de este tipo, ¿vale? En otras situaciones, de acuerdo, como hay que calcular un montón de parámetros, sería un poco más complicado, ¿de acuerdo? Pero en este caso es más o menos sencillo. Vamos a hacer algunos exámenes, ejemplos de esto.